De regreso en Fox Sports Radio, tenemos un invitado de lujo, pero de lujo, ¿eh? Nos da muchísimo orgullo poder compartir con ustedes que el día de hoy en Fox Sports Radio está un hombre histórico para el Deportivo Cruz Azul. Se cumplen 23 años sin que Cruz Azul pueda ser campeón de liga. Y este hombre, al cual voy a presentar en unos momentos, fue el técnico de Cruz Azul cuando perdieron la final con Santos. Y esta semana Cruz Azul juega ante Santos por el título del fútbol mexicano. Nos conectamos en vivo y en directo hasta Montevideo, en Uruguay, con el profesor Sergio Marcarián, al cual le recordamos con mucho cariño y le enviamos un fuerte abrazo. Profe, le saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? El gusto es mío y agradecido por el interés periodístico que significa reeditar aquella final. Así que estoy a las órdenes de ustedes para recordar lo que me acuerde, porque ya hace unos cuantos años. Muchas gracias, profe. Oiga, antes que cualquier cosa, ¿qué recuerdos de Cruz Azul? Muy lindos. Cruz Azul es un ambiente genial para trabajar. La videna es muy especial, muy amigable, muy empática con todos los que trabajamos ahí. Desde el punto de vista de infraestructura, que yo estoy convencido, he visto algunas imágenes, está todavía más enriquecida. Ya en aquella época era un lugar muy lindo de trabajo. Daba gusto ir a entrenar, daba gusto quedarse a almorzar, compartir con los empleados. Un lugar muy, muy lindo, con mucha empatía, además, incluso con los periodistas, las visitas, las conferencias de prensa, las presencias en el campo de entrenamiento. Yo guardo recuerdos muy lindos de todo ese tiempo. ¿Y qué recuerda de la final contra Santos? La final contra Santos tuvo para nosotros un momento muy amargo en el partido de ida. El partido de ida fue el que selló la final, en el que Chucho Benítez hizo maravillas, y fue el que definitivamente nos dio vuelta, independientemente de otros jugadores de jerarquía que sí tenía Santos, porque no hay que olvidar que ahí estaba Osvaldo, que ahí estaba Ludueña, que ahí estaba Cristian Benítez, Arce. Tenía muy buen equipo, un gran entrenador como sin duda fue Guzmán. Nos complicaron el partido de ida y eso marcó un poco lo que sería la final entre los dos equipos, ¿no? Sergio, te mando un saludo grande a la distancia, esperando que disfrutes de Montevideo, un país divino, de una ciudad que a mí me ha tratado de maravilla cuando me tocó empezar por allá, y lo sabés. Yo siempre destaqué cuando viniste para acá, de repente me extiendo un poco, ¿no? La forma que manejabas tácticamente al equipo, la forma que parabas a tu equipo, cómo lo hacías jugar, y que pensando en el arco rival era una propuesta ofensiva. Se pierde aquella final. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te fuiste? Si el equipo realmente estaba andando muy bien. A ver, yo nunca voy con recetas. Yo he trabajado muchos años en el exterior. De 40 años de trayectoria, tengo 30 años en el exterior de mi país. Y nunca llevé una receta. Siempre traté de entender cuáles eran las necesidades del equipo que me contrataba o de la selección que me contrataba, y tratar de responder a un estilo futbolístico y tratar de responder a las necesidades que tenían y que yo podía aportar. En ese caso, en el caso de Cruz Azul, yo conocía la historia reciente de aparentes fracasos. Digo aparentes fracasos porque, si bien es cierto que Cruz Azul no salía campeón, sí siempre era protagonista. De hecho, lideraba las tablas de promedios, por tanto era el mejor equipo en la extensión en el tiempo, pero no lograba cristalizar. Y sabía que la conquista del campeonato era una espada de Damocles que iba a afectar a quienes tuviéramos las responsabilidades. Yo creo que nosotros hicimos un buen trabajo con un equipo en el que intentamos hacer una transición. Yo no sé si ustedes recuerdan
que en el primer semestre nosotros tuvimos un plantel y en el segundo semestre, que nos permite llegar a la final de clausura, yo tomé decisiones que hicieron que Cruz Azul, en primer lugar, transfiriera una cantidad de jugadores, bajara su presupuesto, promoviera jóvenes y pensara en una idea de política de conformación de plantel distinta de la que venía haciendo en aquel entonces. Cuando se llega a la final, se demuestra que estábamos en el buen camino, que todavía había mucho que transitar, porque nos faltó jerarquía para ganar el título, hay que reconocerlo. El rival tuvo más jerarquía, mereció finalmente la victoria, pero nosotros habíamos hecho un gran esfuerzo y habíamos mostrado que ese era un camino. Al intentar la renovación, que la pactamos en principio, se nos preguntó si queríamos seguir, dijimos que sí. Yo pregunté si querían que siguiera, me dijeron que sí, pero al discutir políticas de conformación del plantel, me di cuenta que no era posible sostener lo que yo había pensado. Lo que yo había pensado era seguir en la línea de la promoción de jóvenes, reforzar el plantel con pocos jugadores, apenas 2 jugadores, de mucha jerarquía, aportándole la jerarquía que al equipo le estaba faltando para alcanzar cosas importantes. No fue compartida esa posición mía y yo dije, bueno, si así va a ser, hasta acá llegamos, con mucho gusto nos despedimos de la gente, con mucho agradecimiento y bueno, y nos fuimos con la frente bien alta, habiendo cumplido con nuestro contrato, pero sin renovarlo porque sabíamos lo que nos esperaba si cambiábamos la línea de trabajo. Fue drástica la decisión. Perdón, Fer, adelante. No, al contrario, tú. Profe, le mando un fuerte abrazo hasta Uruguay. Fue drástica la decisión. Y yo no hubiera podido entender, y creo que nadie en el medio mexicano, que terminara su etapa en México, que fue muy corta, exitosa, con impacto, pero fue muy corta. ¿Usted pensó que no regresaría al fútbol mexicano? Honestamente pensé que podría regresar, sí. Pensé que podría regresar. Tanto a Cruz Azul, en donde más de una vez me parece que mi nombre dio alguna vuelta, sobre todo por la gente, por los hinchas de Cruz Azul que me reclamaban, me llegaban mensajes de que en las redes sociales las encuestas las liberaba la gente que apoyaba mi candidatura. Entonces eso me hizo pensar que sí, de que podría regresar. Hubo contactos con algún otro equipo, no se llegó a concretar, pero siempre mantuve la expectativa de regresar al fútbol mexicano, en donde, insisto, me sentí muy bien y considero que es un campeonato de mucha jerarquía, con esas liguillas finales que son emocionantes, que son de una gran intensidad, de una gran tensión, y que a la gente de fútbol nos gustan mucho, ¿no? Profesor, ¿qué tal? Buenos días, gusto en saludarlo. Yo le preguntaría, de su tiempo al actual, ¿cree que ha mejorado el fútbol mexicano? A ver, le están preguntando a alguien que a lo mejor no es el más indicado. Ustedes saben mucho más que yo de lo que pasa en el fútbol mexicano. No, pero profe, lo he seguido. No, acá hay 2 tipos que no tienen idea y hablan de fútbol, así que no. Dale. ¿Cuál es? A ver, yo les digo cuáles eran mi análisis antes de llegar al fútbol mexicano, el que hice durante y después, y el que vi a lo largo del tiempo. Con esto no estoy diciendo que mi verdad es la verdad, estoy diciendo que es mi opinión. Yo sobre algunos temas tengo convicciones y ahí las voy a afirmar y las voy a decir con mucha firmeza, y sobre algunos temas tengo opinión. Mi opinión es que el fútbol mexicano era un fútbol muy liberal antes de que yo llegara. Era un fútbol fácil para los delanteros, con marcas que no tenían agresividad, con defensores no muy responsables, que hasta hacían pases de gol. Había goleadores con una cantidad de goles impresionante que no se daba en otros campeonatos. Nosotros tratamos de darle a ese fútbol mexicano un aporte de mucho trabajo organizado, de mucho trabajo defensivo, con movimientos perfectamente coordinados y también trabajando muchísimo en coordinaciones de ataque, destinándole a las coordinaciones de ataque
mucho más tiempo que el trabajo defensivo, pero con más buen resultado en el trabajo defensivo que en el otro. Me dio la impresión de que nuestra posición fue acompañada durante algunos años. El fútbol mexicano yo lo vi mejorar en cuanto a la seriedad de los planteos, al equilibrio defensa-ataque, a equipos más serios que los que yo había visto hasta ese entonces. Y hace unos años noté que volvió un poco ese descuido. Y un descuido que además tiene algunas cosas que las dije en aquel momento y las vuelvo a decir hoy. Me da pena que México no aproveche todo el caudal que le da su raza de jugadores, todo el caudal que le da un profesionalismo muy fuerte, toda la capacidad de trabajo que le da instituciones que le aportan al entrenador y a los jugadores todo lo que se le puede aportar desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de los contratos, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, desde el punto de vista de los lugares de entrenamiento, de la jerarquía de las canchas, de los vestuarios. Es una maravilla desde ese punto de vista. Pero no ha logrado a nivel internacional lo que toda la afición espera, y es que sus equipos pisen más fuerte en el ámbito internacional. Estoy hablando de los mundiales de clubes y incluso de los mundiales de selección. Mi opinión es que México da una gran ventaja permitiendo la incorporación de tantos delanteros que impiden la posibilidad de que se muestren los delanteros mexicanos. Es un exceso de presencia de delanteros extranjeros. En todos los clubes vemos delanteros extranjeros. Y en cambio en otras posiciones México tiene jugadores de primerísimo nivel mundial, pero no logra estabilizar 3, 4 delanteros que usted diga, bueno, con estos podemos jugar un mundial y podemos intentar ganar. Y me parece que está por ahí, que no han hecho una defensa del futbolista mexicano en las posiciones, al menos temporalmente podrían, digamos, buscar una solución de decir, bueno, no aceptamos más que un delantero extranjero, porque, digamos, una cosa así, de manera tal que los mexicanos jueguen, se muestren. Yo les recuerdo a ustedes en nuestro tiempo ahí, son los tiempos de Villaluz, de Andrade, de Lugo, de jugadores que no tenían lugar. Tuvimos que hacerle el lugar nosotros para que jugaran, si no, no jugaban. ¿Por qué? Porque antes estaban los otros, estaban los extranjeros. Y lo que nosotros hicimos entre el primer y segundo semestre va a hacerle el lugar a los jóvenes, porque esta es la realidad. Los jóvenes no consiguen jugar si no tienen el lugar. Claro. Pues esta semana, jueves y domingo, tenemos otra vez una final, Santos contra Cruz Azul. Y Cruz Azul está cumpliendo 23 años sin ser campeón de liga. ¿Estará pendiente de la final, profe? Sí, claro. Yo he estado pendiente de todo el proceso. A ver, empecemos por el hecho de que Juan Reynoso, con Juan tengo una relación que viene del año 83. Yo fui a Universitario de Lima en el 83, salimos campeones, Juan era uno de mis zagueros centrales, así que lo conozco desde muy joven y me dejó siempre la sensación de que como profesional, como futbolista, como responsable, iba a hacer una gran carrera como jugador, como la hizo, y que seguramente iba a ser un buen técnico porque analizaba muy bien el fútbol. Después seguí, por supuesto, su trayectoria. De hecho, compartimos algún tiempo cuando yo dirigí la selección y él estaba en equipos importantes de Perú. Y por supuesto que al tomar Cruz Azul he seguido la campaña, por lo menos enterándome de los resultados, de las dificultades y de todo este proceso tan ganador que ha liderado, lo cual a mí me pone muy contento y que auguran una final en la que siempre en este tipo de partidos no hay candidatos seguros, pero creo que Cruz Azul está en muy buenas manos y con muy buena posibilidad de conseguir el éxito. Sé que son difíciles, que los nervios juegan, pero me da la impresión de que ha mostrado a lo largo del torneo, Cruz Azul ha mostrado un nivel de rendimiento que hace que se pueda confiar en ello. Profe, y el técnico de Santos es uruguayo,
¿Qué opinión le merece Guillermo Almada, que ha hecho un trabajo fantástico con el Santos Laguna? Está muy bien considerado acá en Uruguay. De hecho, él ha sido candidato para dirigir incluso a los dos grandes, que los dos grandes tuvieron en algún momento interés en él y no ha venido por sus compromisos en México, básicamente. Y es uno de los entrenadores uruguayos que han despegado en los últimos años y que están muy reconocidos en México. Yo lo sé que lo está, y también acá, que tiene también una visión del fútbol en la que prioriza el estilo, lo cual a mí me parece muy adecuado, aunque de todas maneras yo creo que los entrenadores no debemos resignar de usar todas las herramientas que como profesionales debemos usar. Yo creo que el sistema es una herramienta, que la táctica es una herramienta y que el estilo al que debemos respetar también tiene que respetar la táctica y los sistemas. Me refiero a que hay un discurso generalizado entre ustedes, los periodistas, y también algunos entrenadores que de alguna manera les ha caído bien el discurso, en el sentido de que dicen jugar siempre igual, dicen jugar con el mismo sistema, dicen jugar con el mismo protagonismo en todos lados, dicen que el estilo está por sobre todo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí que hay un compromiso con el estilo, pero que un entrenador no puede renunciar a las herramientas que le pueden ayudar a darle satisfacción a su gente. Así que en ese sentido queda muy marcado. Yo he hecho en todos los equipos lo dije en el inicio de esta conversación, yo no llevo una receta. Yo trato de reunir la información del equipo que voy a dirigir, de saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, ver cómo yo puedo agregarle algo para ayudarlos, y si tengo que hacer desde el punto de vista del sistema o desde el punto de vista de la táctica los cambios que hay que hacer para obtener resultados, lo haré, siempre respetando un estilo que ponga por delante la honestidad y un fútbol definitivamente serio. Sergio Marcarián, desde México, le mandamos un gran abrazo. Es un placer poder platicar con usted. Me imagino que será hincha de Cruz Azul esta semana en la gran final del fútbol mexicano. Se le recuerda con muchísimo cariño y ojalá que muy pronto lo podamos ver trabajando en nuestro país, profe. Le mandamos un gran abrazo. Igual a ustedes, un abrazo grande y agradecido por el interés. Luego, muchas gracias, profesor. profe. El profesor Sergio Marcarián, un hombre que dirigió a Cruz Azul y que estuvo a punto de ser campeón de liga precisamente en una final contra Santos Laguna. Volvemos a Fox Sports Radio.